Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo yo no lo había entendido bien. Yo había tomado como la idea de la espada y comparaba la palabra de Dios con la espada. Y sí es un tipo de comparación, pero fíjense que si leemos detalladamente, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, no dice, y es como toda espada, como uno a veces lo dice, bueno, al menos yo sí a veces lo decía así, es como una espada de doble filo, no. La palabra dice, y es más cortante, no que una espada, sino que toda espada de dos filos. Wow, eso esta mañana no lo había leído, simplemente vino ese versículo a mi mente y recordé eso, que decía que es más cortante. Entonces la busqué y definitivamente así es. Entonces no está diciendo que, no, que es como la espada, sino que es más fuerte, es más afilada, es lo que está diciendo que una espada, porque una espada normal lo que puede hacer es cortarte la piel, la carne, un brazo, una mano, no sé, un hueso. Pero la espada, o sea, esta palabra, la palabra de Dios dice que es más cortante. Y mira qué hermoso, porque dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, algo que una espada normal no puede hacer. Una espada normal, como te dije hace poco, solo te puede cortar la piel, pero la palabra de Dios te corta el alma y el espíritu. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no solamente eso, sino que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos y amigos, es Dios mismo. Cuando tú lees la palabra también te está discerniendo, está viendo las intenciones que hay en tu corazón. Es algo, wow, yo dije, Dios mío, o sea, esto es una revelación para mí. Yo no había entendido así este versículo, no, más bien no me había detenido a meditar en él y a encontrarle ese mensaje poderoso. Dice, y en el siguiente versículo dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta lo más profundo. La palabra de Dios no te va a herir en tu carne, te va a herir, te va a penetrar en tu alma, en tu espíritu, te va a discernir tus pensamientos, va a discernir, te va a saber las intenciones de tu corazón. Entonces, cuando tú lees la palabra, tienes que saber que estás delante de Dios y que por eso la palabra de Dios es viva, porque esta palabra cobra vida y tiene el poder de transformar vidas, tiene el poder de cambiarte, tiene el poder de limpiarte. Por eso es tan importante que leas la palabra, que no la tengas ahí tirada, la leas un día sí, un día no, cada 3 días a la semana, cuando tengas necesidad. No, mi hermano, la palabra de Dios tiene que estar todos los días. Tú tienes que escudriñar la palabra, léela completa, porque ahí vas a conocer a Dios, ahí vas a conocer su ley, ahí vas a conocer su gracia, su verdad, todo. Y no vas a ser como niño fluctuante, porque la palabra, si algo te da, es convicción. Y lo que Dios te da, lo que el Señor te revela, lo que el Señor va abriendo tu entendimiento, eso nadie te lo quita. Va a venir, vas a escuchar por ahí a otro que está diciendo que no, que eso no es así, algo que ya Dios te dio. Entonces esa convicción va a venir porque es Dios mismo quien te lo mostró. Así que mis amados hermanos, los animo una vez más, lean la palabra de Dios. Sumérjanse en ese libro que es un libro de vida. Su palabra es espíritu y vida.
porque Dios mismo, ese es su alimento, ese es alimento espiritual que necesitamos cada día. Así que mis amados, llenémonos de su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo tengo abundancia de palabra en mi corazón, mi boca va a hablar palabra buena, mi boca va a traer esperanza, va a traer aliento, va a traer ánimo a las personas. Y no solo a las personas, sino a mi vida. Te va a limpiar la palabra, te va a exhortar, te va a instruir, te va a guiar. Su palabra es luz a nuestros pies, o sea, lámpara es a mis pies tu palabra. Y te puedo dar muchos versículos que hablan de la palabra, pero yo creo que con este es suficiente porque hasta para mí este día ha sido maravilloso entender lo que realmente no es que la palabra es como una espada, no, es más poderosa, es más afilada que una espada. Y como te dije, no te va a penetrar en la carne, sino que en lo más profundo, donde ninguna espada puede llegar, la palabra de Dios puede llegar y puede cambiar. Por eso es que uno ve personas que uno cree que jamás van a cambiar. Uno ve personas que dice uno, no, Dios no va a salvar a este jamás. Pero para Él nada es imposible. Nada es imposible. Y esa persona, entre más dura se ve, si lee la palabra o si escucha también la palabra, esa palabra va a penetrar. La mayoría de nosotros cuando llegamos a una iglesia y escuchamos el mensaje y según nuestra hambre o nuestra necesidad que llevábamos, esa palabra penetró lo más profundo de nuestro corazón, nuestra alma, y nos tocó y nos dio fe para creer en el Señor. Pero no basta con simplemente oírla cuando vas a la iglesia o cuando escuchas algún predicador en la radio o donde sea. Es necesario que te instruyas tú mismo a través de su palabra. Y el Señor te va abriendo el entendimiento. Él quiere que nos llenemos del conocimiento de Él. Y todo eso está a través de la palabra. Así que quiero que seas bendecido. Quiero que el Señor te toque en el sentido de que te anime a buscar su palabra, a leer su palabra, a escudriñar. Lee la palabra atentamente, busca un tiempo, un lugar donde puedas estar a solas, donde no tengas interrupciones. Si es necesario, léela de madrugada o en la noche cuando ya todos duermen. Vela, porque también eso nos manda el Señor, que velemos, y qué mejor hacerlo que leyendo su palabra. Léelo despacio, lee la palabra despacio, vuelve a repetir, si algo no has entendido, vuelve a leerlo, porque eso te va a dar un mayor entendimiento. Así que el Señor te bendiga, te mando un abrazo.